¿Alguna vez has escuchado la palabra anime? Es muy posible que también has escuchado el término manga. De ser así, si has escuchado alguna de estas dos palabras, también es muy posible que conozcas la palabra kawaii. Pero la más importante y que engloba todos estos términos es el término otaku, nombre que se utiliza para definir a una persona o varias que disfrutan las historias ficcionales y la cultura niponas. Sin embargo, ¿de dónde surge esta palabra? ¿Por qué la oímos en España? ¿Significa lo mismo en España que en su país de origen? Y lo más importante de todo, ¿cómo hace esta palabra para englobar y unir a una comunidad entera de fanáticos? En el desarrollo de este vídeo trataré de resolver estas cuestiones una por una, para dar a entender, finalmente, la formación del lenguaje dentro de la cultura otaku. El anime y manga son dos elementos indiscutiblemente icónicos dentro de la cultura popular en el mundo actual. Desde su llegada a Occidente han ido cosechando cada vez más una comunidad más grande de aficionados que disfrutan sus miles de productos año por año. Otaku, del japonés otaku, que significa literalmente tu casa, tu hogar, se utiliza en su país de origen tanto para tutear con confianza y amistad a alguien, como para también definir a una persona que es muy aficionada realmente a cualquier tema. En Occidente directamente lo que hemos tomado ha sido la parte de aficionado, relacionándolo sobre todo al anime y manga. Sin embargo, ¿de dónde surge esta palabra? Se utiliza por primera vez en la década de 1980 y lo utiliza por primera vez un hombre llamado Naki Nakamori, que en un artículo sobre un evento de aficionados del anime y manga comienza a describir y a poner en común cualidades tanto físicas, psicológicas y sociales de los que atendieron el evento ese día. Decidió que el término maníaco no era el más adecuado, así que decidió utilizar uno nuevo. Habló de estas personas definiéndolas como otakus. Otaku realmente es una versión light del término hikikomori, palabra que en japonés significa literalmente aislarse o recluirse, y se utiliza para hablar de personas que con muy pocas cualidades sociales se aíslan en sus casas. Es así que desde la salida del artículo se empezó a utilizar otaku para definir a cualquier persona que fuese aficionada de cualquier tema. De hecho, con el tiempo y con el uso, también se empezó a utilizar para, sobre todo, jóvenes que tendrían pocas cualidades sociales y se encerraban y refugiaban, encontraban felicidad en sus mundos ficcionales. Sin embargo, en el tiempo, este término se empezaría a llevar cada vez unas connotaciones más negativas. Y con razón. Entre los años 1988 y 1989, un hombre, Tsutomu Miyakase, comenzaría a asesinar y violar a niñas en la prefectura de Saitama, concretamente a 4. Su relación con este mundo llega cuando, una vez capturado, la policía llega a su casa y tras registrarla encuentra más de 6.000 vídeos de animación del género hentai y gore, además de numerosos tomos de manga de estos mismos géneros. Se empezó a relacionar la figura del hombre enfermo y fanático con la palabra otaku. Sin embargo, en España y en el resto del mundo en Occidente, el término sigue exactamente igual, refiriéndose a personas que forman parte de esta comunidad y que son aficionadas concretamente al anime y manga. A pesar de su extendido uso, el japonismo otaku es una palabra no reconocida dentro de la RAE. Sin embargo, hay un montón de palabras japonesas que, con el uso y con el tiempo, se han reconocido dentro de nuestro sistema lingüístico oficial, como por ejemplo, una de las más famosas, la palabra sushi. Una contraparte al español que se podría utilizar en lugar de la palabra otaku sería el término fanático, pero tampoco supliría la necesidad expresiva de esta comunidad, ya que precisamente se trata de alejar el término de esa connotación extremista, radical, fanática, que tanto podemos ver en temas tanto como de política o de religión. A pesar de no estar reconocida, la palabra otaku es una muy utilizada y sonada tanto fuera como dentro de la comunidad. En último término, se utiliza como una seña de identidad. Así que podríamos empezar a entender la comunidad otaku como una comunidad de habla, un grupo de hablantes que comparten una variedad lingüística, un uso común y una valoración común de sus formas lingüísticas. Es así que este habla característico de cada uno de los hablantes se forma en una norma lingüística que tiene términos muy concretos que debes saber manejar hasta cierto punto,
para no caer en la incomunicación. Quedarías fuera de la acción comunicativa dentro de esta comunidad. Dentro de esta comunidad de habla se utilizan numerosos japonismos, entre los cuales, por ejemplo, encontraríamos manga, anime y shonen. Los préstamos lexicales anime y manga son los más importantes dentro de la comunidad, ya que es en torno a los cuales gira la comunidad entera. Anime, con su contraparte el español, que sería desde serie animada, serie de animación o serie de dibujos animados, se utiliza para hablar de una serie de animación exclusivamente salida del país del sol naciente. Sin embargo, con el tiempo hemos visto casos en los cuales una serie de animación occidental se ha publicitado como anime, como es el caso de Netflix y su serie Castlevania. Luego estaría manga. Con su contraparte occidental, cómic, es un cómic japonés. Pero tiene mucha más diferencia, ya que los mangas se leen de derecha a izquierda, a diferencia de los cómics, que se leen de izquierda a derecha. Por otro lado tendríamos el término shonen, del japonés shounen, que significa literalmente chico, se refiere a un género audiovisual en el anime, el más famoso de todos. Este género engloba numerosas características, pero de las más importantes tiene muchísima acción y a veces un poco de comedia y romance. La mayoría de los personajes son masculinos, o al menos el protagonista es masculino, y luego trata de apelar a un público mayormente varón. Algunas de las series más famosas del anime, como Dragon Ball, Naruto o One Piece, son series shonen. Dentro del anime hay una gran cantidad de géneros muy únicos, ya sea el isekai, el seinen, el shoujo. Todos ellos, aun pudiendo tener una traducción al español, no tendría sentido utilizarla, ya que las traducciones no tienen la misma acepción que las palabras japonesas, que tienen también una connotación de género audiovisual. Cuando los otakus hablan de una serie, suelen emplear en primera instancia el género, para que el receptor de la información tenga en cuenta de qué puede tratar la serie. Ya profundizando en términos más concretos de este habla, cabe destacar uno de ellos, y es la palabra kawaii, que literalmente significa lindo o precioso. La palabra kawaii se utiliza en el anime y manga para definir su propia estética, la estética kawaii, que va desde modelar sus escenarios a diseñar por completo sus personajes. Según Benedetti y Huelvas, con la estética kawaii se nos aleja del estilo infantil y se nos recrea artificiosamente la dulzura de la infancia, recargándolo además con una cierta sensualidad para fomentar los sentimientos de deseo y posesión. En la comunidad otaku se emplea el término kawaii normalmente para definir si un personaje es lindo, es bonito, es tierno. Si bien, por supuesto, esta palabra podría de alguna forma reemplazarse con palabras dentro de nuestro idioma, una definición muy buena sería, por ejemplo, tierno, existe una razón muy importante por la cual en la comunidad otaku se prefiere el uso de la forma foránea. La palabra kawaii ha dominado la cultura nipona durante ya varias décadas y es porque no es que solo signifique lindo o bonito, es una celebración de todo lo tierno, vulnerable, débil, agradable, cariñoso, entre muchos otros adjetivos. Es por eso que cuando un otaku está diciendo que un personaje es más o menos kawaii, no solo está diciendo que sea lindo, está relacionándolo con una gran cantidad de representaciones dentro del medio en el que está hablando. Es decir, cuando un otaku está diciendo que un personaje es kawaii, no solo está diciendo que sea lindo, sino que está relacionándolo con una serie de valores dentro del medio en el que está ese personaje. Más allá de estos términos generales, es importante recalcar que dentro de la comunidad otaku existen jergas concretas para hablar de series específicas. Es así que dentro de estas jergas surgen términos que los otakus deben manejar en cierta medida para no caer en la incomunicación al hablar con sus compañeros. Es así que esta jerga surge no solo por familiaridad con los términos, sino también que aligeran y vuelven más práctica las comunicaciones. Pongamos por ejemplo la serie Naruto, que contiene un sistema de poder llamado Jutsu. El Jutsu se convierte en un préstamo del japonés que significa literalmente destreza, técnica o arte. Surge de un acortamiento del préstamo ninjutsu, que es la técnica de combate que acostumbraban a utilizar los ninjas, que son soldados muy parecidos a los que nosotros tendríamos aquí, que podríamos llamar
mercenarios, solo que con algunas diferencias. Así que el préstamo jutsu se puede utilizar, por ejemplo, para comenzar a contextualizar una oración en la que vas a hablar de un poder dentro de la serie. Algo más claro podría ser el concepto nen, N-E-N, que significa literalmente fuerza mental, y es el sistema de poder utilizado en Hunter x Hunter. Antes de utilizar una traducción, se prefiere la forma foránea, ya que no solo es más corta, sino que es más práctica y además es mucho más familiar para el que la está diciendo. Es también muy importante recalcar que los doblajes al español no hacen más que reforzar este uso del préstamo, ya que en estos doblajes se utilizan también los préstamos más que una traducción al español. Ahora bien, después de estos ejemplos, ¿cuáles son los factores lingüísticos que apoyan a que surjan estos préstamos? Bueno, lo cierto es que en las lenguas surgen los préstamos cuando existen huecos o vacíos en estas. Por ejemplo, que una contraparte al español de un término original en otro idioma no esté en consonancia con la realidad que se trata de nombrar. Ahí es cuando surgen los préstamos, que funciona como un elemento en más consonancia con lo que se trata de decir. Estos vacíos, pues, suelen salir generalmente cuando hay una falta de sinonimia entre la palabra japonesa y la palabra española. Por ejemplo, tengamos en cuenta la palabra otaku. La traducción más cercana sería fanatismo, y como he explicado a mitad del vídeo, no tendría mucho sentido, ya que tiene unas connotaciones totalmente contrarias a las que se tratan de buscar. Estos préstamos también surgen en forma de neologismos connotativos, ya que se utilizan para aportar originalidad y creatividad a una oración. Es así que los otakus utilizarán términos del japonés, japonismos, no solo por practicidad, sino que también es porque aman y les parece hermosa la lengua de la que surgen estos términos. A través de estos ejemplos podemos concluir en que el uso de estas palabras por parte de la comunidad otaku es un factor clave dentro de su marca de lenguaje, siendo un puente de unión que conforma un colectivo consolidado. El uso de esta terminología, transferencia del idioma japonés, ha sido asumida como una seña de identidad grupal.